hacer pausa. Vale. Listo. Grabando, doctor. Muy bien. Pues yo quiero hablar un poquito desde el mismo tono. Buenos días. Primero ya me presentó Arturo y agradezco mucho la presentación que hace Arturo. Y pues en primer lugar me gustaría mucho tener la posibilidad de comentar a ustedes, pues hablo como persona hoy. Una presentación curricular siempre eventualmente suele ser poco cortés, pero bueno, me he desarrollado en ambos campos, entre la investigación y la consultoría, desde hace ya algunos años. En particular, he ido cursando por ahí un camino que les quiero compartir un poco, porque podrían preguntarse a qué se debe el título, si hoy parece que no son temas tan relevantes. La agenda del día de hoy va a tener como los siguientes puntos, ¿no? Reevaluar los riesgos psicosociales en las organizaciones debido a que cambiaron. Yo hace rato platicaba con mis compañeros cómo hace 3 meses hablar de liderazgo positivo era lo más importante y hoy estamos hablando de cómo mantener el empleo. Los riesgos psicosociales cambiaron y esta charla en suma tiene una fuerte énfasis en conocer cómo reevaluarlos, cómo comprender la situación en la que las personas vamos a volver a esta normalidad. Y yo no digo volver a la normalidad, sino fabricar una normalidad nueva, ¿no? Distinta. Por otra parte, quiero hablar de cómo la confianza, y la confianza la voy a explicar más adelante, tiene fuertes efectos en los riesgos psicosociales, y hablar un poquito de la organización en transformación para que ustedes conozcan, en quinto término, un modelo de cambio organizacional enfocado en la prevención de los factores psicosociales de riesgo en el trabajo y algunos puntos que les permitirían a ustedes conocer cómo abordar esta situación. Y al final, pues quiero darles un mensaje personal de adaptarse a organizaciones nuevas y tener una vida pues productiva. Creo que todos estamos pensando en eso. Vamos a tener que levantar entre todos muchos aspectos de la economía y las empresas que hoy no están en la mejor posición y es momento de ponernos a la altura. Les platico que tengo una investigación en curso, 2 de hecho, teletrabajo, burnout y factores psicosociales de riesgo en el trabajo. Trabajamos fuertemente en el grupo de investigación de la Universidad de Guadalajara del doctorado en buscar darle sentido a través de la ciencia a entender lo que ocurre y pues tenemos esta que pretende saber qué está pasando con el teletrabajo y una segunda investigación en curso sobre liderazgo integrador, cooperación y eficacia de equipos en ambientes de alta incertidumbre. Si tú lo que quieres y te interesa participar a ti o a tu empresa en alguna de estas dos, mándame por favor un correo, ya sea que si lo que tú pretendes conocer es qué tan afectados están tus trabajadores o tú mismo, o cómo vas a surgir adelante de esta situación tan adversa a la que nos estamos enfrentando. Por favor, elige una o las dos y mándame un correo preguntándome por ella, dándonos tu posibilidad de participar de forma anónima, estudiando a tu organización si así lo deseas. Reitero, para nosotros es muy importante y como dije, no solo soy consultor, sino soy un consultor que habla de investigación y hace la investigación. Entonces, mientras más se unan, pues más datos tendremos y tendremos información más relevante. ¿Por qué le puse prevención activa? Porque, pues, lo primero que voy a decir es que se suele pensar, gracias a la proliferación de gurúes y de toda esta parafernalia que hay alrededor de la norma 035, que basta con aplicar los cuestionarios y hacer lo que nos manda la norma para regular todo lo que los factores psicosociales implican para las personas. Y la realidad es que no es así. Estoy hablándole a personas que gestionan recursos humanos, que dirigen organizaciones o que son parte, y todos tienen una responsabilidad o tenemos una responsabilidad para afrontarlo. Entonces esto no
No depende del consultor, en alguna parte sí. Creo que quienes somos expertos en este campo tenemos una responsabilidad, pero no toda. Y tampoco todos sabemos todo. Entonces, mucho de la charla tiene que ver con actívate, enfréntalo y entiéndelo también tú. Unas preguntas para reflexionar. Yo, si a alguien le pregunto, oye, ahora a los trabajadores, quienes tuvieron que despedir trabajadores, sé que lo hicieron con el dolor de hacer que la gente perdiera empleo, pero también entiendo que son barcos que están teniendo dificultades para salir a flote. Es difícil juzgar en este momento. Yo les pregunto, ¿cómo vas a cuidar a tus trabajadores ahorita? ¿No? Esa es una. ¿Cómo le vas a hacer? Y les pongo estas preguntas para la reflexión, porque querría pedir que las fueran anotando en el chat y que tengan ustedes la posibilidad de, ya que están en el chat, pues vayan indicándonos pues, de qué forma ustedes reflexionan sobre esto. Quiero decir que esta charla, pues más que otra cosa, pretende ser una reflexión, una discusión, un diálogo en donde todos puedan ir participando y hacernos llegar preguntas. ¿Ya lo habías pensado? ¿Cómo le vas a hacer para cuidar a tus trabajadores? ¿A poco la norma te dice cómo cuidarlos? Y la segunda, ¿cómo vas a reintegrar a la gente al trabajo paulatina y gradualmente para que además no se enfermen, pero además que no tengan problemas que aún no tenemos la posibilidad de conocer? Entonces, esa es otra, ¿no? Aprovecho y mando un cordial saludo a unos amigos que se acaban de integrar, unas muy buenas amigas que habíamos tenido problemas con la liga. Bueno, ¿dónde está la respuesta para cuidar a esto? Recuerden que nosotros vamos a estar en esta pelea constantemente. Ese es un Playmobil para quienes vivimos en los 80s y era mi juguete favorito, o parece un Lego, no es un Lego. Y creo que en esta batalla vamos a estar todo el tiempo, entre obligar o mover al personal hacia el performance, hacia el mejor desempeño, y por otro lado darle la confianza de que en ese empuje que le vamos a dar no lo vamos a aplastar, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, tenemos este debate constante entre esa posibilidad de empujar y empujar y empujar, porque al final la productividad sigue siendo relevante. Hoy es mucho más importante pensar en ello, pero ¿hasta dónde es el límite para que las personas mantengan la confianza? Y algo importante, que los dejo en tu organización, porque esto es algo mucho más cercano al diálogo de consultoría. ¿Cuál va a ser el nivel de exposición que va a haber ahora en tu lugar de trabajo? Entiendo que hay quienes tienen centros de trabajo de diferentes tipos, ya lo abordaré en un momento más, pero ¿cuáles van a ser los niveles de exposición? Ya no es hacinamiento para todos. Condiciones de aislamiento, ¿cómo van a cambiar las condiciones laborales bajo los términos de bioseguridad hoy que tengamos que obligar a muchas personas a tener medidas que antes no tenían? Me preocupa poco esta parte porque otras organizaciones con las que hemos tenido la fortuna de hacer consultoría, como estos invernaderos tecnificados, algunos robotizados, ya tenían medidas de bioseguridad, y se los comento para que quien quiera hacer un benchmarking, el uso de tapetes de azufre, puertas con desinfectante y las extensas medidas para personas que tenían gripe ya eran una norma para producir alimentos de forma segura. Yo creo que deberíamos aprender. ¿Cuál va a ser el nivel de exposición en cuanto a duración de las jornadas? Pienso en la gente que hacemos teletrabajo y que hoy ya no tenemos un regulador. ¿Cómo va a ser el liderazgo y cómo vamos a regular la exposición a la carga de trabajo? Estas 5 son factores de riesgo psicosocial. Insisto, el riesgo psicosocial no es predominantemente el acoso y la violencia. Hay otras condiciones que yo pienso y planteo que hoy van a tener una posición mucho más importante a la hora de considerar. Vamos pensándolo así. En los discursos de la seguridad en el trabajo, la diferencia entre riesgo y peligro es muy importante. Y yo pienso que este es el momento de empezar a determinar cuáles son los riesgos y cuáles son los peligros a que nos vemos expuestos y qué nivel de vulnerabilidad vamos a tener como individuos. Esto solamente es la introducción a lo que después sería la metodología.
¿qué peligros tengo yo de forma común a la hora de pensar qué cosa me genera un peligro? Y quiero decir que no todo lo que sea un peligro es un riesgo, necesariamente para todos. A diferencia de los riesgos de trabajo respecto al uso de maquinaria, equipo, trabajos en alturas, los relativos a la seguridad, pues los psicosociales tienen un mediador que es, hay personas más vulnerables que otras. Entonces, ¿de dónde pueden provenir? Pues de las tareas, del proceso y de las condiciones, por un lado, de la interacción socioorganizativa, cómo es la interacción, y hay otros peligros que tienen que ver con las competencias de las personas. Y hago fuerte énfasis en ello porque comunicarse es una competencia importante. Le hemos dado un peso relevante los últimos 20 años, al menos desde la formación, desde la investigación y la academia. Todas las escuelas de negocios hemos promovido que esto exista, ¿no? Y por otro lado, estos peligros de estos tres tipos, pues van a estar en interacción con la vulnerabilidad que puede provenir primero de la edad. ¿Quiénes son los más vulnerables? Pues en este momento los más jóvenes tienen dificultades, al igual que las personas que tienen factores personales como cuestiones de personalidad o aspectos de personalidad que podrían limitar su forma de manejar el estrés. Principalmente, por supuesto, yo diré que hay circunstancias del trabajo que nos hacen más vulnerables a una situación. No es lo mismo ser la persona que se encarga de atender las quejas, por ejemplo, en una organización que atienda clientes, a ser a lo mejor el director de finanzas, en donde los problemas de estrés pues son diferentes, ¿no? En uno voy a tener burnout y en el otro probablemente terminaré con una cardiopatía a causa de la meticulosidad, ya que sabemos que la carga mental tiene como principal efecto la somatización y los problemas relacionados con las cardiopatías. Y otra cosa que me hace vulnerable y que quiero enfatizar, pues es mi posición organizacional. Hay un estudio muy interesante de Andrews, Basler y Kohler de la Universidad de Barcelona y ellos hablan de cómo las personas que se encuentran o nos encontramos en una posición organizacional más baja en la jerarquía, también tenemos muchas mayores incertidumbres, estrés y tenemos más dificultades para asumir y socializarnos y adaptarnos al trabajo. Entonces, habiendo dicho esto y diferenciando que no todos los factores psicosociales interactúan con nosotros y que sería importante determinar la vulnerabilidad en el momento actual para las personas que se van a reincorporar a los trabajos, pero también en esta nueva situación darle una dimensión diferente, pues yo diría que fuéramos pensando en estos aspectos. Yo considero que le podemos sumar condiciones como el teletrabajo, el liderazgo remoto, cómo hacerlo, creo que nos genera muchísima ansiedad trabajar o la incertidumbre es mayor, la flexibilización del trabajo que viene como una tendencia cada vez más imperante y por supuesto en muchas organizaciones no debemos dejar de decir, que la pérdida salarial y de poder adquisitivo son una circunstancia que hoy nos rodea, está alrededor de nosotros y es una de las condiciones por las que muchas personas han conservado el empleo o hemos decidido conservarlos. Y finalmente, un aspecto importante, la bioseguridad, la posibilidad que tenemos nosotros para mantenernos seguros, pero además la incertidumbre y el estrés que nos va a causar esta situación, porque esta situación que nos trajo a esto es un virus, el virus no se va a ir. No quiero pensar solamente en eso porque parezco apologista de López-Gatell, pero sí quiero decir que vamos a tener que incorporarlo dentro de las competencias de interacción social y estos son como algunos ejes, ¿no? Entonces yo les dejo ahí cómo estos factores psicosociales hoy interactúan con nuestra vulnerabilidad en este contexto. Estos son los que promueve la norma, ¿no? No voy a revisarlos, Mario Espinosa por ahí los revisó con mucho detalle y la semana que viene tenemos un seminario que más adelante les voy a comentar que lo va a tocar, pero en suma, yo lo que quiero plantearles, y este es el tema de por qué llamarle confianza y bienestar, pues es que estos factores psicosociales de riesgo laboral, como los llama la norma oficial, o factores psicosociales de riesgo en el trabajo o ocupacional que implican carga de trabajo, falta de control,
interferencia, relación, familia, trabajo, etcétera. Al final, lo que vulneran de nosotros es la confianza que nosotros podemos tener en que vamos a mantenernos seguros y mentalmente sanos en el trabajo. ¿Por qué? Porque ponen en riesgo primero nuestro tiempo o el tiempo de nuestros trabajadores. Voy a hablar desde ese punto de vista y quiero hacerlo no desde una posición en la que favorezca exclusivamente la posición del trabajador o el rol del trabajador. Al final de cuentas todos estamos implicados en ello, pero vulneramos el tiempo del trabajo. Vulneramos su seguridad psicológica cuando las relaciones y el liderazgo no son las apropiadas. Por supuesto, la salud física y mental están implicados en esto y podríamos estar vulnerando su futuro porque, como saben, los factores de riesgo que tienen que ver con la carga, con las jornadas, con las relaciones, pues al final tienen que ver con los ascensos, con la permanencia en los empleos y demás. Y entonces, yo cuando pienso en confianza y bienestar, pienso que si tenemos confianza en que la organización es capaz todavía de seguirnos protegiendo para que nosotros le entreguemos a cargo nuestro mayor esfuerzo, nuestro empeño, nuestro crecimiento y la posibilidad de alcanzar objetivos muy por encima de lo que nosotros mismos nos permitimos. Entonces, y lo digo porque creo fehacientemente en que la salud ocupacional o la salud mental positiva también viene cargada de retos y de ganas y de entusiasmo por el trabajo. No es la única metodología, esta se las comparto porque hay otra forma de abordar la evaluación de los factores psicosociales. Esta es la de Manuel Pando, que implica o trae como diferencia el papel laboral y el desarrollo de la carrera y la remuneración del rendimiento. Lo digo porque la de la norma en este momento es corta en ese sentido, el cuestionario, estas guías de referencia. Sin embargo, esta otra metodología de la que podrán preguntarle al doctor Pando la semana que viene, o yo mismo les puedo compartir los cuestionarios, tiene como adendum la evaluación de violencia y acoso psicológico en el trabajo, que es muy interesante y nosotros ya nos hemos permitido evaluar y desarrollado una metodología para evaluar líderes, no nada más en cuanto si son violentos, sino qué estilo de liderazgo tienen. Entonces, yo les oriento un poco a que no vean como que solo la norma 035 dice cuáles son los factores. Esta está en validación, está a punto de publicarse. Bueno, ¿qué es la confianza y por qué quise hablar sobre ello? El nombre que está abajo es el de mi hija Camila. Le pregunté la otra noche que qué consideraba ella que era la confianza y me dijo, así tal cual lo leo literal, es cuando tú le das a alguien algo, a alguien que es muy valioso para ti y esa persona lo mantiene seguro. Me gustó mucho y se los quise compartir porque mi hija creo que tuvo la claridad. Yo dije, de pronto, ay, o sea, no es claro, pero al releerlo me di cuenta que algo muy valioso para mí es mi tiempo, algo muy valioso para mí es mi salud mental, algo muy valioso para mí es mi familia, algo muy valioso para mí es la confianza de que el trabajo que hago es reconocido y valorado. Y como profesional, esto es importante para mí y creo que debería serlo para todos. Si en ese sentido estamos pensando que la prevención de riesgos psicosociales tiene como finalidad mantener esta confianza, incluso les diría, hoy estamos desarrollando cuestionarios para evaluar la confianza en la organización o tenemos un cuestionario para apoyo organizacional percibido, pues tiene sentido incluso desde la ciencia. Pero yo les pregunto, o les dejo esta pregunta ahí, en su organización, ¿en dónde están los riesgos? Si ustedes ya pensaron un poco en las normas y un poco en las clasificaciones que vimos, las repaso un poco: carga de trabajo, contenido y característica, violencia en el trabajo, acoso laboral, interacción social y aspectos organizacionales. Y yo les pregunto, ¿dónde están los riesgos? Y les pido que los vayan anotando, porque esto es una guía. Doctor José Luis, perdón, sí. Creo que sería muy importante si al menos nos pudieran compartir alguno de estos riesgos en el chat. ¿Les parece? De acuerdo. Gracias, doctor. No, nada, claro. Perfecto. Igual al final vamos a ir contestando las preguntas, ya las veo por ahí en el chat. Sí, pueden irlos compartiendo, qué riesgos viven, pero sobre todo yo les pido que reflexionen y anoten y de ser posible en el chat interactuemos juntos
sobre lo siguiente. ¿Dónde están en tu organización? Porque no están en todos lados. Hay partes de la organización en la que hay ciertos riesgos y en otros hay otros diferentes. Y con esto quiero dar inicio a lo que sería un abordaje particular desde el desarrollo organizacional, porque en los procesos organizacionales los riesgos están primero pues en el comportamiento del sector. Cada sector es diferente, ¿sí? La minería tiene riesgos completamente distintos desde lo psicosocial, empezando por el aislamiento, empezando por la forma de comunicación, que a lo mejor utilizan radios, ¿no? Principalmente, a lo mejor a una planta automotriz en donde las condiciones serían distintas, en donde es el hacinamiento y otras cuestiones las principales. Los procesos productivos pues son completamente distintos y los procesos productivos de una misma empresa pueden ser distintos, ¿no? Hablo, por ejemplo, de la operación portuaria, como dentro de la misma organización pues puede haber quienes hagan maniobras a granel y otros en carga contenerizada, o en la minería habrá quienes trabajen en minas subterráneas utilizando probablemente cargadores frontales pequeñitos o scoops, y en la minería de cielo abierto se trabaja con a lo mejor palas eléctricas y otro tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, la forma de la estructura organizacional, y ojo en esta, y la señalo porque para mí es la más relevante, es el principal origen de los riesgos psicosociales en el tipo de liderazgo que nosotros consideramos exitoso. Es decir, habrá organizaciones en donde el liderazgo exitoso pues es rudo, es duro. Yo no esperaría jamás que en una plataforma de petróleos el liderazgo sea apapachador, los riesgos son muy altos, pero sí que sea respetuoso. ¿Cómo son los equipos de trabajo? Si son muy grandes, y al final en la cultura de la empresa. Si tú tienes la posibilidad de evaluar o consultarnos para saber cómo evaluar estos 6 factores, ya podríamos empezar a evaluar, a distinguir cómo cada organización es única y es distinta. Y entonces la prevención de riesgos psicosociales es más un proceso de cambio organizacional, de gestión del desarrollo, que un asunto de salud pública, que era lo que yo decía en mi comunicación en la promoción. No debemos abordarlo así porque la organización tiene reglas, normas, estructura, equipos y desfases culturales. Entonces, menciona Gladys, y te saludo, doctora Gladys, es un verdadero placer saludarte y leerte, que ella viene de una institución pública de salud. Dice, todo lo que se ve en los medios de comunicación, liderazgo congruente y respetuoso, tal cual, ¿eh? Tal cual. Ahorita recupero las otras preguntas del chat, porque justamente yo les animo primero a usar esta estructura para categorizar su propio análisis y decir algo. Cada organización es única y deben tener su propio método propio de evaluación, adecuar lo que nosotros les proponemos, a lo mejor desde la consultoría, pero sí ir diseñando algunas partes relevantes, ¿no? José pregunta que por qué no debe ser abordado como un tema de salud pública. Pues porque no es un asunto de salud pública. La salud pública o la psicología de la salud pública aborda naturalmente o de forma común como si se tratara de la prevención de la diabetes. Las metodologías que hemos analizado utilizan este tipo de cuestión. Yo no digo que esté mal, lo único que digo es que debe incluir el análisis de la organización de forma previa, y más adelante ya verán por qué lo digo, ¿no? Para que considere aspectos que no está considerando y que hacen que todas las intervenciones que hacemos pues resulten en nada o terminen en cursos de capacitación simplemente, y en 3 meses todo está otra vez igual. Si no hay cambio organizacional, no va a haber, y cambio de cultura organizacional, no va a haber cambio, ni en psicosociales, ni en seguridad en el trabajo, ni en bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el énfasis que hago. Y yo los animo a algo, ¿no? Lo hemos hecho, la otra semana mencioné a una colega, y que pronto va a ser colega nuevamente, Mayra, en la interacción que hacemos como con la consultoría, pues ha ido decidiendo también el cliente, oye, esta parte no pinta en mi organización, no me obligues a hacerla, pero ¿qué te parece si hacemos este otro método? Entonces, en esa interacción creo que cada organización es única y debe tener un método propio de evaluación. Entonces,
damos la palabra y decimos el experto en su organización y en su proceso es la organización, es el gestor de la organización. Nosotros llevamos un método técnico, pero no más allá de ello, ¿no? Entonces, imagínense esta plataforma, ¿no? Es una plataforma no muy grande, pequeñita, y de lo que sé, principalmente el olor a benceno, ¿no? Los hidrocarburos, el temor del incendio son las cuestiones principales. En un momento, Zahir, respondo tu pregunta. Esta con la que yo estoy pues muy familiarizado, que es la mina de cielo abierto, que tiene condiciones diferentes. Ahí está bueno, esta no es una pala, ahí está cargando un bucle pequeñito, y las condiciones son distintas. O esta gente que embotella cerveza, ¿no? Debe estar muy sabrosa, pero fíjense que las condiciones de interacción y de liderazgo, del aislamiento social, de las cargas de trabajo, pues debe ser diferente. Entonces, si estamos promoviendo una prevención única de riesgos psicosociales, ya empezamos mal. Primero, cada organización ajuste los métodos de evaluación para que entonces puedan intervenir. Por ejemplo, en este caso, acá este amigo muy bien portado con su cubrebocas, mientras todos los demás no trae nada. Yo creo que trae el cubrebocas por el olor a cebolla, pero no para protegerse, ¿no? Aunque la señal aquí está padrísima, evita escupir, si te cuidas, tu familia estará protegida. Me parece extraordinario. Está orientado a la conducta, por lo menos. Bueno, aquí es muy diferente y también es una organización. Como saben, Iztapalapa, en la Ciudad de México, es el núcleo de la mayor cantidad de contagios, y la central de abastos debe de tener mucho que ver con ello. ¿O qué tal esto, no? Esto es mucho más cercano a lo que los médicos están familiarizados a tener. Esta no es la actual contingencia, fue otra previa que hubo en donde tuvimos esta condición. ¿Qué nivel de estrés tendrán estas personas al cuidar niveles muy específicos de medicamento, ¿sí? O indicadores vitales de las personas? Debe ser enorme. Al final, por más familiarizados, los médicos son seres humanos y sienten un estrés muy grande al estar en esta condición. Bueno, ¿de qué factores vamos a decir que depende? Yo digo que depende del estado de la organización, la intervención, si es estable, o sea, tu organización está estable, está en cambio, o está en una fusión, antes de pensarlo, de las decisiones y presupuesto del grupo directivo, por supuesto, cómo están las finanzas y la deuda, antes de pensar en intervenir, de la cultura organizacional. Yo veo por ahí empresas productoras de alimentos y pues sus valores irán cercanos a la inocuidad y a la nutrición, a diferencia de quienes trabajan para la industria y querrán excelencia industrial, trabajo eficiente, ¿no? No digo que nosotros no, pero las prioridades son distintas. De la capacidad real del consultor, ojo con esto, porque no todos tenemos experiencia en todo, ¿no? Y muy probablemente podríamos dejarnos atrapar por esa cuestión. Y también hablo de la consultoría interna. Del equipo que se forme para la intervención, yo creo que los equipos de la prevención de riesgos psicosociales, y estoy abordando la forma de integrar un modelo para hacerlo en tu organización o para prepararte la semana que viene y empezar a organizar tu grupo para insertar prevención de riesgos psicosociales en los modelos de vuelta al trabajo. Insisto, insertar riesgos psicosociales en los modelos de vuelta al trabajo. ¿Qué experiencia tiene el equipo que se va a formar? O sea, ¿sí sabe o no sabe? ¿No? O necesitan prepararse. La lectura es suficiente en muchos casos y este tipo de charlas pues nos ayudan a formar, ¿no? ¿De qué tamaño es el proyecto? ¿Querrán proteger todos los riesgos psicosociales? O dirán, sí, o sea, la sábana es corta en este momento, pues me voy a ir por los más importantes. ¿Qué distingue a tu organización en este sentido? ¿Qué distingue a tu organización a la hora de hacer intervenciones? Igual que los animó Arturo a anotar en el chat, yo les pregunto, ¿qué distingue a tu organización? Anótenos ahí qué cosas consideran ustedes que las hace distintas y qué las hace únicas, porque también la experiencia de muchos es que nuestra organización es única por el valor que agrega. Entonces, los animo a irlo anotando en el chat porque creo que esto ya nos va a permitir abordar de una forma pues más enfocada la forma de la intervención. Entonces, mi propuesta es que la prevención de riesgos psicosociales debe ser abordada como cambio organizacional. Este es el modelo ADKAR, también yo utilizo ADKAR o PROSI,
lo mismo, que hablan de que al final de cuentas el cambio organizacional pues, implica no solamente cambios técnicos, sino el lado humano del cambio. Quienes nos hemos adentrado al tema de cambio organizacional y somos psicólogos, hemos pensado mucho que el cambio de cultura, que el cambio de conducta, pues no va a venir de una forma inestructurada o a través de campañas. No son malas, pero no es la única forma. Y deberíamos diferenciar antes de iniciar, pues que una cosa es la evaluación, por acá que está este resumen, y la intervención. Por ahí decía Manuel Pando que no deberíamos confundir las intervenciones de prevención de riesgos psicosociales con la guía de referencia más un curso de psicosociales. Eso no es intervención. Eso no va a ser más que dar un curso y ya, ¿no? José Ramírez, me preguntas que si los equipos que dice que sean liderados por psicólogos en salud ocupacional, pues sería lo ideal, ¿no? Y hay legislaciones de países que así lo dicen. José, en algunos países es así, en México no es así. Y yo tengo una postura compleja en ese sentido. Lo único que diría es que durante mucho tiempo me mantuve en la posición de que los riesgos psicosociales deberían ser conducidos por psicólogos ocupacionales u organizacionales. Y el otro día el doctor Pando me comentó, me dice que los trabajadores sociales no le pueden preguntar a la gente cómo se siente. Y creo que tiene un poco de razón. Yo creo que en la parte técnica, pero yo también tengo razón. En la parte técnica, en las formas de cambio, en las metodologías serias, científicas de generar cambios, pues creo que sí, tenemos un papel importante los psicólogos organizacionales, ocupacionales o los psicólogos en general, pero también creo que la gente en general puede preocuparse por los demás y encabezar, ¿por qué no un médico? ¿Por qué no un ingeniero industrial o una ingeniera industrial? ¿Por qué no una abogada van a encabezar una cuestión de este tipo? Mientras se entienda que lo psicosocial pues es intangible y es psicológico. Gladys dice, ok, que la actitud de las personas le parece única. Estoy de acuerdo. En el Instituto Mexicano del Seguro Social es así. Y aunque muchos critiquen a la institución, creo que la gente está buscando dar el resultado. Bueno, yo hasta aquí nada más digo que me gustaría enfocarme en riesgos psicosociales como cambio organizacional y que quitemos este rollo porque esto no, o sea, ir a aplicar la guía y un cursito de psicosociales no es intervención. Depende de lo que quiera la alta dirección, depende del nivel de finanzas y depende del momento que viva la organización. Pero bueno, vamos al método. Yo primero, antes de empezar, yo diría que el método que nosotros empleamos inicia por aquí, se los cuento brevemente. Primero necesitamos evaluar la organización. ¿Quiénes? Pues la junta directiva y los gerentes necesitan sentarse con un facilitador propio o de ellos, o contratado, o quien sea, que esté familiarizado y preparado en el tema de la salud ocupacional y en los riesgos psicosociales particularmente, a evaluar a su organización. A ver, a nosotros en nuestro sector, ¿qué nos pica? ¿Dónde es donde nos duele? Pero no en cuanto a riesgos de trabajo, hablo de riesgos psicosociales y cómo es la cultura de los procesos. Los procesos de embotellado serán diferentes en grupo modelo que en el otro, ¿no? O la forma administrativa, ¿cómo es? Primero necesitamos pensar en qué problemas tiene nuestro sector, porque a lo mejor nuestro sector minero, nuestro sector aeronáutico, pues tiene sus peculiaridades. Ya sabemos por ahí que efectivamente la gente que trabaja en hospitales, pues tendrá más propensión al burnout por la manera de las demandas y la forma de trabajo. Y ya sabemos pues que la gente que trabaja en la industria, ¿no? En plantas de beneficio y demás, pues tiene más problemas de carácter físico, pero también relacionados con el liderazgo y la supervisión. Ya sabemos que es un síntoma que les duele. Entonces, este es el paso 1. Y el paso 1 implica pensar en cómo es tu estructura, porque la estructura organizacional, cuando es demasiado alta o cuando es demasiado difuso los tramos de control, sabemos que son propensas, no por otra cosa más que por la forma de la estructura, a la violencia, el acoso psicológico en el trabajo y a que existan personas que hacen mobbing. No porque son malas, en parte sí, no porque les gusta molestar a los demás, sino por una cuestión particular, ¿no? La estructura organizativa lo permite.
Y si no me creen, piensen en la forma en que está estructurada, por ejemplo, la sala de su casa y cómo la estructura de los aeropuertos determina la conducta de las personas. En suma, la organización social va a orientar mucho más a esto. Primero veamos, insisto, cómo es la estructura y si la estructura demasiado piramidal está demasiado enfocada en no permitir la comunicación libre y fluida, pues créanme que este es un buen escenario para que esto empiece a ocurrir. Una vez hecho esto, yo diría que el paso 2 es analizar los procesos y condiciones laborales. Yo animo a todo el mundo a crear una hoja de riesgos, ir enlistando sus riesgos. Insisto, la parte 1 la hace la dirección general o los CEOs como un inicio, digamos, como un análisis ejecutivo, y la información que se produce en esta parte se la vertimos a la zona del management, es decir, a la gerencia media y alta, para que ellos empiecen en su polígono a crear hoja de riesgos. Con esto quiero decir que estoy implicando a toda la organización en el proceso de adopción de la prevención de riesgos psicosociales y no nada más a unos cuantos. Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar? Pues cada jefe, cada gerente, cada dueño de polígono tiene que hacer una valoración suya propia de las condiciones, la carga, el control de las tareas, cómo son las jornadas y exigencias laborales, la interacción social y aspectos organizacionales y cómo está el pago. La gente también valora esto como un riesgo psicosocial. Entonces, ahora sí, ya estoy en condición de ir en cascada, descendiendo mi análisis, pero también haciendo consciente paulatinamente a cada nivel jerárquico de la organización de qué le pica, pero sobre todo, pues no nada más qué le pica, ¿no? Sino de qué cosa eres responsable tú. Yo no puedo ser responsable, recursos humanos o la medicina del trabajo no puede ser responsable de todo el polígono. A cada persona le corresponde analizar el suyo y presentarle su nivel inmediato superior, como cuando hacemos análisis de riesgos de trabajo, ¿no? Ese cada dueño no sé si lo puse yo o quién lo puso, pero en fin. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Esto que ven ahí es un Value Stream Map, son formas de rediseño de procesos. Créanme, muchos de los problemas psicosociales que existen en las personas se eliminarían si el trabajo fuera más eficiente en muchas ocasiones. Y los análisis de mapas de valor nos ha permitido que cada equipito de trabajo, cuando se pone con su jefe, su gerente, a rediseñar la forma de su trabajo, pues evita fricciones, se prepara para el liderazgo remoto, mejora mucho la incorporación de personas, es decir, reduce el estrés, limita las jornadas laborales y en suma va generando trabajos más ágiles y eficientes, ¿no? Y lo digo porque aquí puse no hacerse los oxisos, porque el director general no puede ir a ver quién trabaja más tiempo, o sea, o el gerente de un área no puede estar al pendiente de todo eso. Es cada supervisor, cada jefe de área, el que tiene que estar al pendiente de mejorar la planeación del trabajo, de ser mucho más eficiente o de buscar métodos más eficientes para hacerlo. Y en todo caso, irse preparando para crear equipos de multihabilidades y equipos en red que tengan flujo continuo. Ya después les vamos a mandar por ahí un correo para decirles qué cosa es esto, porque son en estos en donde estos problemas, los de la jornada, los de la carga mental, existen menos. Cuando el trabajo se aligera y está mejor realizado, es más eficiente. Entonces, este es mi paso 2, ¿no? Aprovecho, José por aquí me pregunta que si el gerente del departamento de evaluar tiene un conflicto con los trabajadores y es parte del problema, ¿es prudente que él haga la recolección de datos? Habría que verlo en detalle, pero si el gerente, habría que ver qué tipo de conflicto tiene, porque a lo mejor también están acosándolo a él. Eso no lo sabemos hasta no evaluarlo. Creo que las áreas externas, en esos casos, la intervención externa, pues sí es la más apropiada, José, para evitarlo, y creo necesario hacerlo desde las direcciones. O sea, que la dirección, preocupada por esa área, pues vea de qué se trata y mande un mediador un poquito para hacerlo, ¿no? Ya hemos hecho esa parte y si mandas un correo por ahí te digo más o menos cómo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, buena pregunta, muy buena pregunta. Ahora, a ver, esto no es lo único, también la gente necesita sentir que está creciendo y por ahí les pongo un pequeño análisis que se llama ILUO,
o para quienes están en áreas de recursos humanos y tienen operadores o áreas de analistas, pues les hago saber que hay métodos con los que las personas perciben que están desarrollándose, que están creciendo, y el método ILUO pues son formas de intervención, de rediseño de procesos de trabajo que terminan por ayudarme antes de hacer otra cosa, antes de dar 150,000 cursos de bienestar y de lo que sea. Primero rediseñemos el trabajo y organicemos la capacitación operativa para que la gente tenga la sensación de que va creciendo realmente y que puede ir aprendiendo y expandiéndose, y eso va a aminorar muchos de los riesgos psicosociales que hoy tenemos, ¿no? Me regreso nada más para decir, estoy en el análisis de procesos y condiciones laborales, y mientras analizo, voy haciendo cambios, voy rediseñando procesos y voy rediseñando formas de desarrollo y crecimiento operativo. Entonces, no me espero hasta que termine la evaluación y entonces hago una intervención. Creo que la organización va avanzando y por eso se llama investigación-acción el método del desarrollo organizacional. Aquí tengo un modelito de transformación organizacional, ni se los voy a explicar porque es muy largo, pero lo van a ver en la presentación que les vamos a compartir. Estas se las vamos a mandar a todos, ¿no? Y sí que vean, pues, cómo la intención de la transformación organizacional, pues, es cambiar la cultura tradicional a una cultura de alto desempeño, mejorando la visión y los procesos, ¿no? Y creo que es parte de esta alineación que todos tenemos que vivir. Paso 3, controlar los riesgos derivados. Ahora, ya voy a aspectos mucho más claros y aquí el gerente, el jefe, que está en una planta que se dedica, voy a mencionar este ejemplo que lo tengo muy claro, a la trituración de mineral, ¿no? Pues no tiene los mismos riesgos que alguien que está en un aeropuerto y que es un piloto que está a cargo de un avión, ¿no? O de supervisar 150 pilotos que ahorita no creo que estén en condiciones de trabajar, o no tanto. Entonces, a cada gerente le toca la siguiente tarea, que es controlar los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. ¿Qué tiene nuestra metodología? Pues tiene que establecer una especie de triage que se utiliza con mucha frecuencia en el área médica, la urgenciología sobre todo, para los riesgos más relevantes, los más urgentes y que nos permita apuntalar la última parte de la intervención. Entonces, si nosotros hacemos esto, pues ya sabemos, oye, no, pues es que mi área está llena de gente que no se trata bien y el liderazgo aquí es horrible. Bueno, empezamos por ahí y después vamos a ganar credibilidad y empezar a trabajar otras cosas como la carga mental, como la jornada, etcétera. Pues empezamos por los más relevantes. O a lo mejor, pues el liderazgo es muy bueno y las relaciones son fabulosas, pero trabajamos jornadas de 22 horas. Entonces, por ahí se tiene que empezar para ganar credibilidad y pues para ser atentos y aceptar el hecho de que cada persona en su polígono se va a ir haciendo cargo de controlar. Y ojo, la diferencia es que así ya no tenemos un experto. Así todo el mundo se va a hacer experto en riesgos psicosociales de su tarea, de su área, de su polígono, ¿no? Y es la mejor manera que yo considero que se puede incorporar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para facilitarlo? Yo sugiero que se incorpore en la agenda del board, de la junta directiva, desde este punto de vista. Cuando llegamos a controlar riesgos, hay que meterlo a las reuniones en términos de responsabilidad social, de liderazgo responsable, y recordemos que todos tenemos mucha preocupación en el compliance, en el abuso y la anticorrupción, en prevenir el abuso y la anticorrupción, y que ya existen formas de hacerlo, ¿no? Entonces, ya tú te podrías establecer formas de que alguien pueda quejarse, pues de que a lo mejor su jefe no se porta bien, o un jefe se queje de que sus colaboradores también los digan, porque esto ocurre también. ¿Qué quiero decir con esto? Introducirlo para quienes lo están gestionando, quienes dirigen estas áreas en las organizaciones y me escuchan, pues debe introducirse no como una cuestión adicional, sino como parte de la estrategia. Así como queremos producir sin sangre, también queremos producir sin trastornos mentales, ¿no? O con el menor riesgo de tenerlos, ¿no? O sea, sin accidentes, pero también con salud mental positiva, ¿no? Hasta donde nos lo permita las condiciones del ambiente en este momento. Ayudar a determinar los más urgentes y posponer los que tienen niveles más bajos, lo pongo ahí porque al final esto va a requerir un gasto, un presupuesto al menos de tiempo, ¿no? Y
Reitero, hay que urgir a cada líder a que se haga responsable de su polígono o su red. Y eso no lo va a lograr un consultor, eso no lo va a lograr ni el investigador más famoso. El único que puede conseguir y darle ese empoderamiento a cada líder para que se haga responsable de su polígono o su red de trabajo es su jefe inmediato o la estructura organizacional. Y si el director general pone el ejemplo y de ahí hacia abajo va a convertirse de esa manera, créanme que esta es la mejor manera de hacerlo. El liderazgo es muy importante y el modelo de rol es muy importante. ¿Qué nos permite prevenir? Pues primero factores higiénicos, pagarle a la gente a tiempo, que tengamos uniformes, etcétera. También es psicosocial, ¿no? Proveer recursos de bienestar también son amortiguadores, pero sobre todo, insisto en estos 3 puntos porque es en donde las condiciones laborales pueden hoy ser mucho más complejas. Liderazgos negativos, interferencia familia-trabajo y la duración de las jornadas. Entonces, perdón, por ahí lo puse como liderazgo saludable. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿No? El liderazgo saludable que hemos desarrollado como metodología, pues implicaría una formación adicional a esta, pero tiene que ver con riesgos y tendría que ver con convertirse en un verdadero dueño de negocio y lo más importante, mejorar la capacidad de las personas de dejar jugar, o sea, de facultar y empoderar a los demás. Y créanme que hoy lo vamos a necesitar muchísimo cuando los equipos requieran muchísima flexibilidad para compactarse, funcionar de una manera mucho más fluida. Todos vamos a tener que mejorar nuestra capacidad de empoderamiento y facultamiento a través de métodos de matriz de brechas o lo que ustedes quieran. Bueno, la última parte, pues es que del análisis que yo estoy diciendo de condiciones laborales, de allí tienen que salir las políticas de la organización. Y aunque la norma me diga que yo necesito una y que más o menos ya las venden prefabricadas, yo digo que recordemos que estas políticas así son muy peligrosas, porque podemos hacerlas y tener un aval legal, pero podría ser que lo único que tengamos es letra muerta y sale peor. Recordemos una cuestión, las políticas son enunciados estratégicos de la organización que pretenden generar efectos positivos o eliminar efectos negativos. Entonces yo no puedo hacer algo genérico, necesito que sean esta información que va a subir desde los niveles de supervisión, gerencia, hasta la alta dirección, hasta la junta directiva, los que le digan a las áreas legales, a las áreas de recursos humanos o a quien esté encargado, cómo quieren que esto se haga, o qué cosas sí debería hacer y qué cosas ni queremos que venga. Entonces, ese es nuestro compromiso a lo que hay aquí. Y definitivamente, este tipo de políticas pues debe de tener premio, ¿no? Y el premio es parecerme a lo que la empresa quiere de mí, o a lo mejor, a la mejor versión de mí mismo, pero también debe tener dientes. Enfatizo eso porque si no tiene dientes, si no hay una forma de sancionar a quien afecta la salud mental de los demás, aún sabiendo que no debía hacerlo, o al menos no hizo el mayor esfuerzo para evitar o amortiguar dándole recursos organizativos, de liderazgo, entonces debería haber alguna sanción para ese tipo de personas. Y obviamente mucho más, estas son lugar común, a quienes a sabiendas de que está mal, pues generan dolosamente una intención. Soy muy positivo en ese aspecto, yo considero que pocas personas, y es lo que nos dice la investigación, un porcentaje bajo, entre el 5 y el 7%, son quienes intencionalmente lo hacen. Y en todos debemos acotar. Bueno, me voy al siguiente punto. El cuarto punto de mi tema es eventos traumáticos. Aunque están dentro de la norma, no los habíamos tocado. Y quiero decir que no voy a abundar mucho en esto, porque esto sí debería ser parte elemental de lo que cada polígono se haga cargo, pero también cada jefe se haga cargo, pero también los expertos identifiquen dónde los procesos organizativos, qué máquinas están usando, van a generar un evento traumático, qué máquinas, qué exposición a riesgos van a generar esto. Si bien, por ejemplo, quienes trabajan con maquinaria pueden tener amputaciones y demás, pues quienes trabajan atendiendo la salud de las personas van a tener burnout, van a tener sesgos crónicos y muy probablemente nunca puedan revertirlos, o sea, van a tener estrés postraumático para toda su vida. Yo pregunto, ¿qué cosa es evitable y qué cosa sí es predecible? La sugerencia aquí es mejorar mucho la estadística de seguridad y de salud en el trabajo y tratar de prevenir el exceso de confianza o la presión. Muchos nos exponemos innecesariamente, primero,
por no estar consciente de la estadística y otros por el exceso de confianza frente a una tarea que a lo mejor sentimos dominada. Y recuerden que las personas de más antigüedad son las que más se exponen y generan exceso de confianza. Pero ese es un tema de seguridad en el basado en comportamiento. Solo digo que puede ocurrir. Y una buena parte de las personas tienen estrés postraumático. En las 4 evaluaciones que hice el año pasado, pues lo que encontramos es que en muchos de los casos era por asaltos, por secuestros y circunstancias que más bien son del ámbito de la seguridad pública que del ámbito de la salud ocupacional. Y ahí pues no tenemos posibilidades de acotarlo, pero sí de atenderlo. Vean esta mano fracturada. Me la mandó un amigo, bueno, casi amputada, me la mandó un amigo médico por una reconstrucción que hizo. Este es un accidente por aplastamiento con una máquina enhebradora. La verdad es que le hizo un gran favor porque le recuperó toda la mano, consiguió pegarla, perdió aquí una parte del dedo, pero híjole, se los pongo porque creo que estas cosas podrían haber sido predecibles, ¿no? Lo que ocurrió es que este trabajador estaba solo, quiso apurarse, tiene como 18 años en la empresa y dijo, pues yo me la aviento. Y en el yo me la aviento consiguió tener un accidente gravísimo que afortunadamente alguien vio a través de una cámara. Fue muy doloroso saberlo, pero también diría que aunque hubo recuperación, esto es innecesario. Esto era posible predecir. Que no me digan que no se podía predecir que iba a ocurrir, porque sabemos que debemos trabajar mucho más en el tratamiento de los eventos traumáticos con las personas de mayor edad, que son las que más exponen, a veces incluso que los jóvenes. Y lo digo de otra forma, también hago énfasis en la necesidad de tener un entrenamiento para primeros auxilios psicológicos dentro de las organizaciones. Pues, ¿quién los debe de tener? Pues los supervisores, son los que están más cerca, o los jefes del trabajador. No creo que tengamos que tener psicólogos para esto, más bien tenemos que aprender, así como aprendemos a dar primeros auxilios físicos, debemos aprender a hacer primeros auxilios psicológicos para que esto nos permita tener una contención rápida. Si bien la mano se le cosió, estoy seguro que psicológicamente su lesión es de por vida. Y solamente algún tipo de psicólogos o psicólogas son expertos en el tratamiento y el diagnóstico de estrés postraumático. No cualquiera lo puede diagnosticar. Ojo con eso, porque es un diagnóstico muy delicado, el tratamiento es muy reservado y en general la psicoterapia solamente algún tipo de experto lo hace. Decía Nassim Nicolás Taleb en este libro que es imposible predecir, ¿no?, algunas cosas, y que justamente esas de las que no tenemos estadística, esas son las que nos van a pasar. Yo no creo tanto en esa probabilidad. Yo creo que si analizamos nuestras vulnerabilidades sociodemográficas, ya estamos en una mejor posición de contener aquellas posibilidades de tener eventos traumáticos en la organización, y si los tenemos, pues al menos saber qué hacer en esa condición. Lo deseable es que esto no ocurra. 5, para terminar, crear una cultura de confianza y retroalimentación es el 5º paso de este modelo de prevención, en donde la comunicación pues debe ser la base de la salud mental. Ojo, todo el tema de cultura de confianza y retroalimentación tiene que ver con objetivos de trabajo claros y bien cumplidos. Tiene que ver con carga, con condiciones, con jornada laboral. Y si nosotros conseguimos desarrollar sistemas de feedback basados en la dignidad y en la confianza, es mucho más sencillo que nosotros acompañemos desde la organización, de la evaluación del desempeño, de la gestión del performance, todo lo que va a contener la prevención de riesgos psicosociales, mucho mejor que si yo doy 150 cursos de comunicación asertiva, ¿no? Entonces, lo que sabemos, pues es que, como dijo Patty McCord, ¿no?, hay que cuidar la dignidad de las personas y hay que también alentar a que la gente cuide su propia dignidad respecto a las evaluaciones. Y voy a ir un poco más rápido porque tengo algo de información y quiero concluirla. Y como dice esta encuesta del Harvard Business Review, que decía que muchos evaluamos también en el feedback, en la retroalimentación, el hecho de que nuestros jefes nos pongan atención y nos corrijan mucho más, o sea, que nos ayuden a elevar
nuestro desempeño mucho más a que solamente nos den un reconocimiento positivo, bonito, pero que a lo mejor no tiene sentido. Que nos pongan atención hoy es mucho más importante, y si no, pregúntenles a todas las personas que trabajan o trabajamos de forma remota qué se siente estar aislado, no sentirte cerca de tu jefe inmediato o no saber cómo vas en cuanto a tu trabajo, ¿no? Bueno, yo dejo este sexto punto para la prevención de riesgos psicosociales, es muy relevante. No lo voy a tocar del todo porque creo que lo van a tocar la siguiente semana, pero sí deberíamos tener un protocolo. Soy enemigo de tener protocolos para todo. Creo que no debe haber protocolos, debe haber conducta diaria, cotidiana, para eso el cambio organizacional, ¿no? Y este sexto paso, pues lo va a explicar mucho mejor Manuel Pando en el webinar de la siguiente semana, que trata sobre violencia psicológica en el trabajo, pero yo diría básicamente que la prevención debe venir no solo de una política, sino de tener una línea transparente y un método de investigación claro, que prevenga que la gente le pise acá hasta el rojo, ¿no? Acoso y abuso, ¿no? Por estrés laboral, acoso, ausentismo, conflictos en el trabajo, interacción. Creo que aquí yo decía hace rato, pues que no se trata de hacer protocolos para todo. Creo que también debemos estimular que el responsable es un supervisor o un gerente, el que debe estar al pendiente de no rebasar la raya, de no irme a 250 kilómetros por hora, porque necesito darle garantías de salud. Y esta es la última parte donde quiero tocar. ¿Qué garantías de confianza le va a dar la empresa a la persona de que su familia, su tiempo y su salud mental van a estar bien, van a estar saludables? Quiero mencionar respecto a ello que estas garantías pueden estar insertas primero en líneas de ayuda de la organización, tener un lugar al cual yo pueda acudir, a donde yo pueda en un momento dado hablar con alguien, o tener un ombudsman que me permita pues también hablar de esto, hablar de cómo mi jornada laboral o cómo también me siento mal. Y si me espero hasta que venga un investigador experto a bla, 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 a atenderme, pues nunca lo voy a hacer. Necesitamos, así como cambiamos aspectos relativos, y lo vimos la semana pasada, a la inclusión, y todos los hemos aceptado porque son justos, son reales y merecen nuestra atención, relativos a la inclusión femenina y la equidad, bueno, resulta que también, y antes creo, todos somos seres humanos, hombres y mujeres, somos de la misma especie, somos compañeros de trabajo, nos incluimos unos a otros y debemos darnos garantías. Y si yo soy un jefe, también debo aprender a escuchar, no nada más a la presión de arriba para terminar mis metas, sino a qué ocurre abajo, aguas abajo, aunque suene a jerárquico. Lo que quiero decir con esto es que si yo tuviera un auto y se los prestara a ustedes, y ustedes lo primero que hicieran fuera acelerar y andar dando patinones, iría y se los quitaría inmediatamente. Y las áreas de recursos humanos tienen esa misión. Las personas no son autos, pero son gente de la que nos hacemos responsables. Y si las áreas de gestión o los propios gerentes ven que alguien está generando malos tratos o interfiriendo con la familia o con el trabajo, perdón, o con la jornada laboral, debe inmediatamente ir y pedir las llaves y decir, tú no sabes cómo manejar ese auto, o te entrenas, ¿sí? O te preparas o te califico mal. Bueno, resumiendo, todos podemos controlar los riesgos psicosociales en la organización. Hay un modelo que tiene 3 fases, que es el que presentamos, que implica una fase estructural y de procesos, hasta las gerencias, una fase de gestión de equipos, muy similar a lo que hace la intervención de 5S, pero enfocadas en sistemas de feedback y prevención del acoso, y una fase de liderazgo saludable, de entrenamiento para todos los líderes, en donde todos deben recibir esta concientización, pero también herramientas de práctica, de a lo mejor cosas que antes no sabían hacer y hoy sí. Si alguien quiere consultar información, en la presentación voy a enviar estas 11 ligas que son publicaciones mías, algunas solo, otras con el doctor Manuel Pando, otras con Carolina Aranda, el doctorado, y con otras personas con las que me ha tocado trabajar. Se las pongo ahí para que tengan la posibilidad de hacerlo. Y
Bueno, pues hasta aquí termino mi charla, ¿no? No tengo más que escuchar preguntas, me gustaría mucho poder interactuar con algunos de ustedes, creo que contesté algunas, pero si alguien quiere preguntar algo más, creo que es el momento más apropiado para hacerlo. Y pues finalmente agradecer muchísimo al tiempo que le dedicaron a la presentación. Yo quiero regalar, yo desarrollé un manual de coaching cognitivo-conductual para mejorar la salud mental positiva en el trabajo, que es una herramienta que le damos a los jefes. Y yo quiero regalarles el demo del manual de coaching o el demo del coaching a quienes nos envíen un correo electrónico, ¿no? A esta cuenta de correo que está aquí a la mía. Mándenme un correo hoy o mañana y chéquenle por ahí y de regreso les mando el manual para que puedan empezar también a prepararse ustedes para coachar a los demás, para entrenarse o para recibir un entrenamiento cognitivo-conductual para realizarlo, ¿no? Doctor, Entonces, doctor, sí, tenemos una pregunta de Elizabeth que dice, como médico laboral en la empresa, me toca ser la persona con quien los trabajadores se quejan y suelen hacer catarsis conmigo. Es complicado manejar la situación para abordar el tema con los jefes y cuidar la confidencialidad del trabajador. ¿Qué opinas al respecto, doctor? sí tengo una opinión. Voy a agradeciendo primero, voy a dejar de compartir pantalla. Este, no sé si te puedo pedir el control de regreso Claro. del, del hosting. Dame un segundo. Ahora te lo Hola doy. Jessy, ¿te pudiste conectar? Oye Elizabeth, qué pregunta tan difícil. Yo creo que muchas de las personas que te escuchan o que vieron por ahí eh, tu pregunta, tu comentario, se van a percatar de cómo esta cuestión es similar. En un par de empresas teníamos como una norma que cuando la gente llegaba a un curso de capacitación, lo primero que hacían era decir, oye, me siento mal y mi jefe esto y lo otro. Creo que es complejo, pero sí es, primero debería ser abierto, ¿no? Segundo, debería haber una investigación de la situación. Creo que muchas personas nos quejamos y a veces lo que necesitábamos era que nos escucharan. Entrenarte, entrenarte tú a ti misma para el manejo de situaciones de mediación, creo que es lo primero que tienes que hacer. Segundo, identificar de una forma diagnóstica, así como lo haces con la medicina, cuáles evidencias hay, evidencias clínicas, voy a usar ese término, aunque no es apropiado, de que realmente la persona tiene un problema efectivo antes de ir a abordar el tumor, por decirle de alguna forma, verificar si realmente esto que te están contando ocurrió. Segundo, utilizar un método de investigación dentro de entrevista para que tú puedas determinar si esto es evidente y real. Y tercero, si tú tienes la autoridad realmente para realizarlo, y creo que sí, porque eres médico laboral, pues entonces yo creo que desde esa autoridad tú podrías empezar a tener sesiones primero directas, pero con el jefe del jefe, ¿no? Yo creo que entendemos todos que estamos en la organización. Si Arturo Altúzar de pronto está tratando mal a Mario, ¿no? Y yo soy el médico laboral, yo investigo primero con el que se queja, busco evidencias y califico mediante el inventario de violencia y acoso psicológico en el trabajo, lo aplicaría yo para ver si esa persona puntúa, aplicaría el de estrés laboral y bienestar de Blanche y Sagún para ver si puntúa, no directamente, pero además se lo aplicaría a todos los compañeros, para ver si nada más es él y hay un problema personal. Y principalmente lo que haría es, yo iría a hablar con el jefe, oye, jefe de Arturo, fíjate que por ahí me llegó esto, ¿no? Y trataría de empezar a ver si esto es real, si está ocurriendo o no, para evitar pues que a lo mejor también en un momento dado le estén dando golpe de estado a Arturo Altúzar, y determinarlo. Y si es así, entonces creo que lo prudente, lo importante, pues es animar, si tú eres el ombudsman declarado, pues animar a la persona a acudir a una línea de confianza, una línea transparente para
Si tiene evidencias, pues sí le vamos a resolverlo así. Y algo, antes que todo eso, animar a las personas a hablar, ¿no? Animar a las personas a comunicarse. Antes de enarbolar toda una retórica de jurídica, pues creo que lo que queremos como gestores de la organización es que la gente se ponga de acuerdo y que entienda, a veces por autoridad y a veces por conciencia, pues que te tienes que relacionar con esta persona y lo tienes que hacer diferente que con el otro. Yo eso es lo que te diría, ¿no? Este, cada problema abórdalo diferente, Elizabeth. Si tienes un caso particular, mándame un correo y a lo mejor ya del caso particular, en confidencia, te comento cuál sería mi sugerencia, ¿no? ¿Lo leo, Arturo, o lo lees tú? Adelante, si quieres, doctor, por favor. Dice Jessy. Hola, Jessica. Te costó muchísimo trabajo entrar. Por ahí voy a poner mi correo nada más para quienes quieren el manual. A ese correo, por favor. Dice, si se les da la opción de proporcionar información de forma anónima, ¿qué herramientas se pueden utilizar para la investigación de sucesos específicos? Yo me imagino, Jessy, que te refieres a cuando alguien se queja de acoso laboral, ¿no? El acoso laboral está en la Ley Federal del Trabajo y además ha sido sancionado en el Senado. Por lo tanto, y además, si el acoso laboral incluye agresiones y la persona que se queja acude a la fiscalía y no nada más a ti, pues en algún momento esto deja de ser anónimo. Y yo creo que, como lo sabes, pues incluso si la investigación es interna, en algún momento tiene que haber de parte de la Dirección General o de las direcciones de recursos humanos o quien lo gestione, el tomar de forma abierta e indicar medidas cautelares. Insisto, ¿cómo se hace usualmente? Pues usualmente lo que se nombra es un área que está fuera de la empresa, que es un organismo de control, que puede ser una empresa subcontratada que está a veces hasta en otro país, que es a donde se mandan las denuncias anónimas. ¿Sí? Eso es lo usual, lo común. Ya se lo habíamos comentado por ahí a Juan Guillermo, justamente. Esto es lo común. No puede ser tu juez y parte, o sea, eso no es posible. Justamente lo que se pretende es que esa empresa te obligue a ti a que si te cae una, la tienes que investigar, porque si no, ¿qué chiste tiene? Bueno, es más, ellos investigan por su cuenta sin preguntarte. Y Claro. en algún momento de la investigación, dependiendo de las evidencias, lo que se hace es, después de realizar entrevistas, obtener información de este tipo, pues entonces ya se acude a medidas cautelares. Si la persona evidentemente no puede estar con la otra, pues a separarlas, a sancionarlo, si es que existe, o en un momento dado, pues a hacer medidas preventivas, ¿no? Como avisarle. Ojo, tampoco me voy a poner en la posición de que hay que matar a la persona que a lo mejor por ahí no entendió cómo debe relacionarse con los demás. La sanción implica no crucificar a alguien, sino ir cambiando toda la organización. A veces con uno es más que suficiente, ¿no? No sé si te contesté, pero medidas cautelares, línea transparente, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. Doctor, nada más antes de seguir, Yes. por ahí Mario tiene también una alternativa que quiere comentar para el comentario de Jessica. Mario, Por adelante, supuesto, por adelante. favor. Gracias, doctor. Gracias, Arturo. Primero, una disculpa porque solamente me van a escuchar. Desafortunadamente, ahorita por un problema técnico no puedo transmitir mi cámara, pero lo que sí me gustaría decir y no dejar pasar el momento es que en torno a este tema que resulta, pues obviamente de mucho interés y obviamente le preocupa a todos, en torno al cómo responder, sobre todo ahorita que lo mencionaba Elizabeth, en el caso de ella como médico, como doctora, que aquí también es importante establecer, lo mencionaste tú, José Luis, este tema de los polígonos, de los campos de responsabilidad, por así decirlo. Y en el tema particular de, por ejemplo, asuntos como el acoso, violencia, definitivamente la atención por parte de especialistas es sumamente importante. El ejercicio de la improvisación aquí es serio. Un recurso efectivo, hay muchas empresas que lo tienen disponible, por ejemplo, son los servicios de PAE o los programas de apoyo al empleado, donde las personas pueden acudir
pero aquí sí es importante establecer dos observaciones. La primera, determinar cuál es el objetivo real del PAE, porque de repente se encuentra uno PAEs que hasta te ponen a disposición plomeros y electricistas y cosas de ese tipo que en ocasiones pueden desenfocar la utilidad real, y aquí es donde entra en esfera precisamente el tema de lo psicosocial o de la salud psicológica. Un recurso que tendría que potencializarse estos servicios es precisamente el servicio psicológico. Y el otro elemento que habría que observar es muchas de las veces que incluso teniéndose estas herramientas no se ejerce una comunicación interna adecuada para hacer una buena promoción de tal manera que los colaboradores se animen a utilizarlas. No tendría que recaer todo en el médico. Sería un problema que recayera en el médico aún teniendo el PAE, porque eso implicaría que no se están haciendo adecuadamente, tanto por la empresa como por el propio proveedor, las acciones para socializar y para motivar a los colaboradores a su utilización. Pues yo creo que aquí hay que tener ese cuidado. Si ya nos tocó, de hecho, a nosotros a una empresa, yo sé que aquí hay médicos y seguramente serán empáticos en este sentido, pero ya nos tocó en una empresa donde los colaboradores, el espacio donde no sentían la confianza era precisamente el área médica, y era la que se consideraba que en este caso pudiera actuar como receptora de estos temas. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una instancia definida para poder atender este tipo de situaciones? Pues implica, lo has comentado tú en el transcurso de la presentación, hacer este ejercicio de evaluación, determinar cuáles son mis recursos, pero también dentro de esta lógica de los polígonos, determinar en mis propias capacidades qué tan habilitado estoy para poder hacerlo. Si soy el médico, ser totalmente transparente y decir de manera abierta al tomador de decisiones. Yo puedo hacer un diagnóstico a nivel del efecto en la parte fisiológica, pero en la parte psicológica ahí sí sería indispensable que interactúen con un especialista. Y si se tiene el recurso del PAE, pues con más razón aprovecharlo para que el colaborador pueda acudir a él en un formato de confidencialidad, de anonimato. Lo importante es que la persona encuentre esa atención que es lo que está requiriendo, lo que está buscando. Muy bien. Yo creo que es una buena acotación. Desde mi punto de vista, la organización debe hacerse responsable, pero suma mucho saber que puede haber un servicio externo que podemos incluir en esto. Y yo pienso que son dos medidas, pues, útiles y relevantes, ¿no? En todo caso. De hecho, Muchísimas gracias, Mario. Qué apropiada tu intervención. Adelante, doctor, nada más Arturo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Sí, no, en ese sentido, complementando lo que comenta Mario, Brain Lemon como tal, hoy se vuelve también un representante de la empresa Afor de España, que justamente presta este servicio de PAE. Si alguien estuviera interesado en este sentido, nosotros podemos tener una conversación con ustedes y hablar con más detalle de este producto. Muy bien, muchísimas gracias, Arturo. No sé si hay alguna otra pregunta. Oye, doctor, yo tengo una pregunta y sobre todo en este tiempo, felicitarte porque para mí fue una excelente conversación, creo que muy enriquecedora, bastante buena. Yo tengo un tema. Hoy muchas de las empresas no van a regresar a oficinas. ¿Qué pasa con la prevención de los factores psicosociales para las personas que se quedan en casa a trabajar? ¿Cómo va a ser esta estructura ahora de los factores? Porque para muchas empresas o para muchas personas que trabajan ahora ya en casa, ¿cuánto riesgo psicosocial se está presentando dentro de los domicilios? Para empezar, tuvimos una plática la semana pasada, ¿no? La misma violencia que pueda haber dentro de la casa, pero también en este sentido, pues, ¿cómo las empresas manejarán ¿sabes qué? Ya vimos que la estrategia es quedarnos en la casa. Es más eficiente y estamos trabajando más. Y en ese sentido también, hoy yo veo cantidad de trabajadores tener una sobrecarga de trabajo literal.
se levantan desde las 8 de la mañana, se duermen 11, 12 de la noche y a veces ni tiempo para comer, literal. Entonces, he recibido mucha de esa información. ¿Tú qué opinas al respecto en ese sentido y cuáles serían la forma de trabajar? Yo justamente la misma que repetí hoy. O sea, antes de planificar la vuelta a la normalidad, planifica la vuelta a la normalidad y analiza cómo van a ser tus procesos laborales ahora. Entonces, esa es la primera. Analiza tu proceso porque tu proceso ya cambió. Eso es lo primero. O sea, establece nuevas condiciones de trabajo para realizarlo. Cuando trabajamos con equipos remotos, es muy importante pensar en los temas de asincronía. En la metodología de diseño de equipos remotos, pues implica poner horarios, establecer reglas del juego, determinar tiempos de descanso y en suma realizar esto. Y es similar a los temas de seguridad en el trabajo. Entonces, si no va a venir de un jefe, entonces ¿de quién va a venir? ¿No? La propuesta. La gente por sí misma en un momento dado puede optar por aprender y es algo de lo que en Dumain tratamos de enseñarles a controlar su propia salud mental positiva. Sin embargo, y es una buena pregunta porque los que estén planificando vuelta a la normalidad, metan dentro del análisis en la evaluación de riesgos psicosociales, al menos de forma comentada, para determinar cómo ahora la carga de trabajo, las jornadas laborales deben ser limitadas. Yo creo que todos estamos conscientes de eso, pero ahora necesitamos saber qué vamos a hacer con eso. Entonces, por eso comentaba al principio que los términos más importantes es pensar en bioseguridad, pero también pensar en jornada laboral y restablecer las prioridades. Yo sé que, y soy una persona que está en contra del liderazgo negativo y de la supervisión abusiva, pero probablemente en muchas organizaciones ese ya no es el principal problema. El principal problema va a ser carga laboral o carga mental o jornada de trabajo. Entonces, cambiar las prioridades, reanalizarlas es importante. Y entonces, pues ponernos a pensar en esa forma. No podemos quedar con la tecla pegada en que estamos en febrero diciendo, no, acoso laboral, espérame, pues ahorita no hay ni a quién acosar. O sea, redeterminemos, reevaluemos el contexto en el que estamos y entonces reorientemos la estrategia de prevención hacia donde nosotros pues tenemos más problemas en este momento. O sea, párate a pensar, ¿no? Rehaz tu jerarquía de puntos estratégicos y entonces abórdalos. ¿Quién? ¿Tú los vas a hacer de toda la organización? No. Que paulatinamente la estructura lo haga, porque esa es la forma en que estamos, en la consultoría que estamos haciendo para la vuelta a la normalidad, o fabricar la nueva normalidad, pues al menos lo que sí sabemos es que necesitamos reevaluar el escenario, determinar cómo es el proceso ahora, y esto no significa que hagamos una consultoría larguísima, o sea, son sugerencias estratégicas y yo sé que mucha gente que me escucha tiene 1000 años de experiencia y lo pueden hacer con poquito que los aconsejemos, ¿no? Eso Pues, diría yo. excelente, doctor. Creo que por ahí Janel dice, de acuerdo, es un buen punto. Sí, Un de abrazo a acuerdo Tijuana. contigo. Un Muy abrazo a bien. Tijuana y a ver qué día nos toca ver. Nos vimos José Luis, Mándeme. perdón, nada más, ahí quiero agregar nada más algo rapidísimo con relación al tema de teletrabajo, lo que acabas de decir. Ahí me acabo de encontrar por ahí una herramienta que están ofreciendo. Esto yo lo vi por Facebook, me pareció, digo, es una postura muy personal, pero me pareció, yo le decía, es esa parte del capitalismo que a veces genera cierta incomodidad. Es una como aplicación, una herramienta que permite llevar un monitoreo puntual del trabajador en sus actividades de home office, al grado de incluir, por ejemplo, la determinación de horario de salida de comida, perdón, de entrada de comida y de salida dentro de esa modalidad de home office. Yo creo que en ese sentido tenemos que ser muy sensibles a las circunstancias del momento. Ahorita lo que se le tiene que apostar es a la confianza, que al final también el trabajador es lo que va a esperar por parte de la organización. Entonces, si de repente metemos mecanismos de ese tipo en materia de seguimiento de la productividad, lo que vamos a hacer, sin duda alguna, es deteriorar esa confianza, no vamos a favorecer la buena comunicación y sobre todo le vamos a dar al traste a ese liderazgo remoto que ahorita está vulnerable, que necesita construirse en esa distancia que hay entre líder y colaborador.
Yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que nos empieza a llegar para poder implementar y mejor acudir a herramientas o recursos que sean más, ahora sí que más humanos. Esa sería mi opinión, mi agregado. Sí, yo pienso igual que tú. Yo creo que no es momento de empezar a recurrir así a las carreras de los primeros. Conozco ese tipo de plataformas. Toggle es una de ellas. La verdad es que puede generar mayores riesgos de los que nos imaginamos. Y como tú, yo creo que yo llamo a la cooperación, a que la gente se ponga de acuerdo y a que la prevención de riesgos psicosociales se haga desde el desarrollo organizacional como un proceso de cambio y que las vueltas a la normalidad se planifiquen incluyendo los riesgos psicosociales. Eso es lo más relevante y cada organización va a ir determinando qué herramientas puede emplear y estas son dos de ellas y podría ser hacerlo. Adiós, Gabriela, que te vaya bien. Ya te vas a otra reunión. Sí, sí, te vamos a dar la grabación con mucho gusto. Oigan, yo ya no quiero abundar más. Yo creo que el tiempo de todos es valioso. Y Arturo tiene un comentario muy importante que hacer. Yo les mando un abrazo a las personas, los que son mis amigos. Gracias por venir de paleros. ¿Qué es el comentario de Arturo? No, no es cierto. Agradezco a todos. Oigan, de verdad, queremos investigar ahorita que tenemos el sartén caliente. Mándenme un correo y ayúdennos incluyendo a sus organizaciones en la investigación. Queremos saber qué le pasa a la gente con el teletrabajo realmente y no especulativamente. Queremos saber cómo, si la cooperación y la flexibilidad de equipos va a funcionar. Mándenme un correo para poderlo sumar a la investigación en curso. Es anónima, es completamente confidencial y yo les mando por ahí una liga con los formularios porque queremos dar un dato científico y desde a mi nombre, de mis compañeros, pues les doy las gracias por el tiempo. A quienes no conocía es un placer. Soy el doctor José Luis Calderón Mafud, director en Domain, socio fundador en NU y socio en Brain Lemon y actualmente pues les deseo un día excelente. Arturo, ¿qué tienes que decirles? Nada Adiós. más, gracias, doctor, y gracias Cierro mi por... video. Excelente. ¿Me estás viendo por ahí? Sí. Excelente. Oigan, a todos, muchas gracias, doctor. Un aplauso así virtual. Te lo mandamos desde aquí. Muchas felicidades, con manitas al aire, ¿no? Y nada más para recordarles que para el día 26 de mayo tenemos el curso en línea de la NOM 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, identificación, análisis y prevención de factores psicosociales laborales. Como recordarán, se les hizo una invitación la semana pasada, la volvemos a poner sobre la mesa en esta semana, con la intención de que para el día 26 de mayo se puedan hacer un espacio de tiempo. Esta capacitación la va a dar el maestro y psicólogo Jesús Mario Espinosa. Por ahí, quien esté interesado, les podemos hacer llegar ya lo que es el temario y para que también ustedes vayan apartando el tiempo y se puedan ir registrando en este curso. Recuerden que para los miembros que han estado participando en esta comunidad, va a haber un descuento especial y gracias a quienes ya por ahí se han registrado. Eso es lo que queríamos recordarle y pues de nuevo agradecerles de antemano este espacio que nos dieron en sus agendas y pues recordarles que la siguiente semana tendremos la plática que va a dar el doctor Manuel Pando, bastante interesante, y que les pedimos pues ojalá nos puedan acompañar. Sin más por el momento, gracias y nos vemos la siguiente semana. Gracias Mario, gracias doctor, buen día. Hasta luego.
Muchísimas gracias, José Luis Calderón. Excelente ponencia, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quién eres? Ramón Ríos, te habla de Desarrollo Ah. Organizacional en Tetacahui. ¿Qué huele, Ramón? Somos colegas. Pues, yo soy administrador acá, no soy psicólogo. Ramón, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Qué bueno que pudiste acompañarnos. Gracias, Mario. Gracias a ti por acercarnos a esta plática. La verdad, muy bien. Mis respetos acá para José Luis, cómo desarrolló la plática. Gracias, Ramón. Y gracias, Mario, por acercarnos. Si necesitas la conferencia completa, te la vamos a compartir. Un ratito les mando a todos. Y pues ayúdanos integrando tu organización a la investigación, Ramón. Sería muy valioso. Y pues de vuelta les damos resultados para que conozcan pues cómo están, ¿no? Créeme que sí lo voy a plantear. Digo, veo que siguen grabando y qué bueno, porque voy a compartir esta plática con, o sea, toda la